La historia comenzó en una oficina común y corriente. Nada especial, pero hoy algo cambió para dos personas. Los acontecimientos comenzaron en la oficina del CEO Cha Jong-moo, un hombre muy apuesto y responsable. Su secretaria le preguntó si debía bajar las persianas, ya que él fruncía el ceño. Pero el motivo no era el sol, como explicó el CEO, sino una carta de renuncia. Preocupada, la secretaria se acercó y preguntó por qué eso era un problema. Ella explicó que la había redactado correctamente y todo debía estar perfecto. El hombre confirmó que, en efecto, era impecable, porque ella siempre hacía un trabajo excelente. El problema era el hecho de que ella quería renunciar. Y fue tan repentino para él que le costaba encontrar las palabras adecuadas. La chica desvió la mirada, agregando que era por motivos personales. El CEO guardó silencio, se ajustó la corbata y admitió para sí mismo que las secretarias siempre pueden ser reemplazadas. Pero con Min Seol-ha llevaban trabajando juntos 3 años. 3 años perfectos. No estaba exagerando. Así se sentía realmente su trabajo en equipo. Ella era una empleada excepcional. Podía terminar tareas incluso antes de que el CEO se las pidiera. Destacaba entre los demás empleados por su responsabilidad. Hubo una vez en que se fue de vacaciones y para él fue un infierno, no podía con nada. Y ahora, esta chica quería irse para siempre. No quería perder a una trabajadora tan cualificada. Se volvió hacia Min Seol-ha con cierta preocupación, recordándole que llevaban 3 años trabajando juntos y que ella debía entender que sin ella sería muy difícil para él. Cha Jong-moo preguntó si había pasado algo y si él podía ayudar a solucionarlo. La chica negó con la cabeza. No había pasado nada. El hombre se preguntó qué podía estar mal si no se trataba de una situación concreta. Así que intentó ofrecerle un aumento de sueldo, pero no, la chica respondió que ya tenía el salario más alto del sector. Un ascenso también estaba descartado, porque podrían circular rumores desagradables que insinuaran favoritismo. Un coche tampoco serviría, ya que Min Seol-ha no tenía licencia de conducir. El CEO vio que la chica estaba decidida. Inquebrantable como una montaña. Dio un paso atrás y se apoyó en el escritorio preguntando qué debía hacer. Ajustándose la corbata de nuevo, preguntó si había algo que ella quisiera. Podía darle lo que deseara. Solo tenía que decirlo. Min Seol-ha apretó una mano en un puño, conteniéndose apenas. Se había estado conteniendo durante tanto tiempo, y ahora el propio CEO le preguntaba qué deseaba. Y todo era solo porque el hombre estaba acostumbrado a ella y no quería dejarla ir. Eso también la empujó a hablar. Min Seol-ha se sonrojó antes de hablar, pero al final comenzó. Y de alguna forma, inesperada y audazmente, soltó su deseo de pasar una noche de placer con el CEO. Por supuesto, decirle eso a un hombre así era una decisión muy atrevida. Él ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. La chica empezó a temblar de inmediato al darse cuenta de lo que acababa de decir. Entonces Cha Jong-moo finalmente recuperó la voz y preguntó si había escuchado bien. La chica se cubrió la cara con las manos, diciendo que debía de estar loca y que lo olvidaran todo. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, el CEO dijo que lo pensaría y que le daría su respuesta a la secretaria antes del fin de semana. Con suerte, Min Seol-ha aún estaría trabajando allí para entonces y no renunciaría. Justo después de esa conversación, la chica fue a la cafetería a encontrarse con su colega, que también era su amiga. La chica de cabello corto, apariencia agradable y una taza de café en las manos no podía creer lo que su amiga había hecho, lo que había dicho. Incluso le preguntó de nuevo si estaban hablando del mismo Cha Jong-moo. ¿Era realmente el mismo CEO Cha Jong-moo? Guapo, joven, terco y trabajador. El hombre cuya apariencia encantaba a todas las chicas de la oficina. Pero según la protagonista, sí, estaban hablando justamente de ese Cha Jong-moo. Su amiga le recordó que antes ni siquiera se atrevía a confesarle su amor y ahora había hecho una petición tan atrevida. Sinceramente, Min Seol-ha maldijo ese estúpido enamoramiento. ¿Para qué lo necesitaba siquiera? Y para colmo, todo había empezado hace mucho tiempo, exactamente 3 años atrás. Caminaban juntos por la calle, hablando sobre la reunión del director general. Era una temporada fría y ese día también lo era, así que la señorita secretaria sintió algo de frío. El hombre notó que sus mejillas, orejas y nariz se habían puesto rojas. Dijo que si la señorita Min tenía frío, podía volver tranquilamente a la oficina.
pero Seolha se disculpó por molestarlo y dijo que estaba bien. Más tarde, un compañero se acercó a la señorita Min y le dijo que el director general les había dejado calentadores de manos. Él se los dio a todos, así que la secretaria quiso ver qué le había tocado a ella. Resultó que había pastillas, un calentador de manos y una nota dulce con buenos deseos. Una simple nota que decía, «Espero que trabajes bien hoy», despertó más sentimientos de los que deberían. Algún tiempo después de ese día, la señorita Min escuchó que su director general se iba a casar con una chica de cierta empresa. Por supuesto, eran una pareja perfecta, así que se casarían. Naturalmente, a Min Seolha le molestó un poco. Al llegar a casa, decidió calmarse con una taza de té. Intentó no ponerse triste porque ya sabía que nunca tuvo una oportunidad de todos modos. Trató de convencerse de que así debía ser y que debía haber tenido menos esperanzas. Esos pensamientos la llevaron a preguntarse qué tipo de chica sería la novia. Probablemente alegre, muy hermosa, de buena familia. Con razón, eran perfectos, así que encajaban perfectamente. Su boda sería grandiosa y el director general se vería bien con su traje de novio. Perdida en sus pensamientos, la chica vertió demasiada agua en su taza. Ni siquiera se había dado cuenta de cuándo se había encariñado tanto con ese hombre. Después de ese día, tuvieron una conversación. Para ser precisos, el director general le preguntó con cuidado a la señorita secretaria si estaba bien, ya que se había vuelto más torpe, lo cual no era propio de ella. La chica se disculpó, le resultaba difícil admitir que era por culpa de él. Más adelante, la chica decidió que sería mejor renunciar antes que causar problemas. Tapándose la cara, Min Seolha dijo desesperada que era patética. Su amiga dijo que eso era muy duro y que tal vez a él también le gustaba. Después de todo, no la había rechazado. Dijo que lo pensaría. Si no le importara, la habría despedido de inmediato. La colega estaba segura de que él sentía algo, mientras que la secretaria se sentía como una tonta. Al ver algo, la amiga puso una taza de café sobre la mesa, diciéndole a Min Seolha que se sentara y solo escuchara. Cuando el director general pasó por allí, la amiga empezó a hablar más alto. Decía cosas como si alguien estuviera coqueteando con Min Seolha y ella lo estuviera rechazando. La chica no entendía esa tontería, pero era el plan de su amiga, poner celoso al director general con un admirador imaginario. La señorita Min casi arruina todo cuando quiso preguntarle a su amiga qué estaba diciendo. Pero para entonces, Cha Jong-moo ya estaba en su mesa, dirigiéndose a la secretaria. Resultó que le había estado enviando mensajes, pero la chica no los había visto. Al mismo tiempo, su amiga le escribió que sin duda él estaba celoso. La chica estaba distraída cuando el director general le preguntó a qué hora era su reunión con otra empresa. Min Seolha respondió con vacilación diciendo que era a las 5. El hombre notó que alguien le estaba escribiendo y le dijo que si era algo del trabajo podía responder, pero no era sobre trabajo. Ella se lo dijo, pero Cha Jong-moo preguntó quién le estaba escribiendo tanto. Nunca antes le había hecho preguntas personales, así que fue extraño que lo hiciera de repente. La señorita Min decidió no perder la compostura y dijo que no era importante. Unos segundos después, las puertas del ascensor se abrieron y debían salir. La secretaria empezó a salir, pero el director general la detuvo. Luego la empujó suavemente contra la pared del ascensor para decirle algo. Primero presionó el botón para cerrar las puertas y dijo que tenía una respuesta a su petición. No había pensado demasiado, pero ya tenía algo que decir. Resultó que no estaba en contra de cumplir esa solicitud. Pero había una condición, que la chica no lo limitara en cuanto a la cantidad. Es decir, el director general no quería que fuera solo una noche. La señorita Min se sorprendió por lo que escuchó. No esperaba que él aceptara y mucho menos que dijera algo así. El hombre bromeó diciendo que ahora Min Seolha ya no parecía tan combativa. Ella intentó decir algo pero tartamudeó y murmuró por la vergüenza. Sonriendo, Cha Jong-moo la provocó, diciendo que no podía oírla en absoluto, que hablaba demasiado bajo. Entonces ella habló con más seguridad, diciendo que tenían un trato. Esa misma noche, los dos fueron a un hotel lujoso. En cuanto entraron, el hombre la atacó a besos. La abrazó tal como ella había soñado antes, aunque nunca pensó que realmente sucedería. Disfrutaban besándose, sus labios se movían con dulzura y destreza. La chica apretaba la camisa del director entre sus manos, mientras él deslizaba su otra mano por su suave cabello.
Cuando empezaron a quedarse sin aliento por la intensidad del beso, el hombre abrió los ojos. Poco después, se separó ligeramente de los labios de su secretaria. Cha Jong-moo la miró, admirándola, y luego habló. Le preguntó, solo para estar seguro, si realmente estaba convencida de lo que estaban a punto de hacer. Después de todo, aún estaban a tiempo. Él podía detenerse y dejarla en paz. La secretaria no respondió de inmediato. Estaba demasiado avergonzada y sonrojada, pero respondió con claridad que no se detuviera, y lo atrajo hacia sí por la corbata. Después de eso, ambos terminaron en la cama. La chica estaba acostada mientras Cha Jong-moo se inclinaba sobre ella. Más que nada, él temía que ella se arrepintiera después, pero era ella quien lo buscaba. Así que tomó su mano y la acercó más a él. Le besó la muñeca y le advirtió que luego no se quejara. Pero era poco probable que se arrepintiera. Todo lo que ella quería era continuar y sentir el toque del hombre con el que había soñado. En sus ojos, él vio tanto deseo que se quitó la camisa, mostrando su impresionante físico ante la chica. Luego, de inmediato, se buscaron para otro beso. Esa noche hubo muchos más besos apasionados y susurros. Por desgracia, no pudieron pasar toda la noche disfrutando del cuerpo del otro, ya que el hombre tenía una reunión. Cha Jong-moo dijo que sería mejor que ella se fuera a casa y se disculpó por no poder llevarla él mismo. Pensó que ella necesitaba descansar y que él se las arreglaría solo. Enfatizó que la había dejado completamente agotada ese día. Al escuchar sus palabras, la chica se sonrojó intensamente. Avergonzada, reconoció que en verdad necesitaba descansar bien. Le pidió que la llamara si pasaba algo, se despidió y se marchó. Cha Jong-moo se quedó un rato observando cómo el taxi se alejaba. Y habría sido difícil decir qué sentía exactamente, juzgando por su rostro. La chica fue llevada rápidamente a casa y decidió dedicar toda la noche a sí misma. Se lavó el cabello, llenó una bañera caliente y se sumergió con gusto en ella. Aún no podía imaginar cómo le miraría a los ojos al día siguiente. Esa noche quedaría en su memoria por mucho tiempo. Fue tan maravillosa, pero también tan extraña. Y sería imposible dejar de pensar en ello. El director fue increíble. Cuando se quitó la camisa, debajo se reveló un cuerpo espectacular. Y qué encantador se veía su rostro cuando se inclinaba sobre Min Seol-ha. Pensando en eso, pasó mucho tiempo en la bañera. Ya era hora de salir. No sería bueno si seguía flotando en las nubes así. De repente, una notificación en su teléfono la distrajo. Se sobresaltó. ¿Y si era el señor Cha quien le escribía? Realmente lo esperaba. Resultó ser solo un mensaje de spam. Pero lo que más la sorprendió fue que de verdad había estado esperando un mensaje del director. Dejándose caer en la cama, recordó que él no escribiría ahora, ya que estaba en una reunión. Y en general entendía que ni siquiera estaban saliendo. Él no tenía la obligación de escribir. La chica apagó la luz, miró por la ventana un rato y finalmente se durmió. Nada debería haber perturbado su dulce sueño. Pero a mitad de la noche, su teléfono sonó repentinamente. La chica acababa de quedarse dormida, así que no estaba muy contenta de que alguien quisiera hablar a esas horas. Apenas abrió los ojos y miró la brillante pantalla del teléfono. Y en un segundo se incorporó, contestando una llamada de Cha Jong-moo. El hombre preguntó si había despertado a la señorita secretaria, y ella mintió diciendo que aún no se había acostado. Min Seol-ha preguntó si todo estaba bien, ya que llamaba tan tarde. El CEO respondió que en general todo había salido muy bien. Quería llamar antes, pero el director Kim había estado bebiendo y no lo dejaba. Explicó que hizo lo posible por llamar no tan tarde, pero no le salió muy bien. Al final de su monólogo se disculpó por no haberla llevado a casa. Y luego se disculpó de nuevo, dándose cuenta él mismo de que estaba diciendo tonterías. Se despidieron, se desearon buenas noches y colgaron. Min Seol-ha se tumbó en la cama, pensando que había sido extraño, pero muy dulce. Llamó solo para disculparse y desearle buenas noches. La chica sintió tantas emociones a la vez que dudaba poder dormirse. El hombre, con el teléfono aún en la mano, estaba sorprendido de sí mismo. Habían trabajado juntos durante 3 años y a su alrededor siempre hubo muchos rumores. Pero esos rumores se calmaron un poco cuando la gente vio lo competente que era Seol-ha. Esos 3 años, se habían visto casi todos los días. Esa chica era talentosa, capaz, segura, dedicada, hermosa. Así que no tenía dudas de que sentía algo por Min Seol-ha.
Sería extraño mentirse diciendo que era solo una secretaria, pero frente a los demás era necesario mantener las apariencias. Cha Jong-moo había trazado límites para evitar rumores que pudieran molestarla. Esa noche, al volver a casa, fue directamente a ducharse. Se dio una ducha caliente, incapaz de quitarse de la cabeza los recuerdos de la noche que pasaron juntos. Y la forma en que ella se lo había pedido no era aún más encantadora por eso. Todo el tiempo que estuvo en la ducha no pudo dejar de pensar en Min Seol-ha. Había sido tan seductora cuando le pidió pasar la noche juntos. Desde la perspectiva del CEO, fue casi demasiado dulce y le daban ganas de repetirlo. Por la mañana, Min Seol-ha actuó con total normalidad, le llevó los documentos y organizó su agenda. No se olvidó del sándwich fresco ni del café, su rutina matutina habitual, por así decirlo. El CEO notó que ella se empeñaba en comportarse como si nada hubiera pasado. ¿Era su profesionalismo o simplemente intentaba usar la rutina para disipar la incomodidad entre ellos? Decidió averiguarlo y se dirigió a la secretaria. Le preguntó si había disfrutado de la noche que pasaron juntos. Al principio ella realmente pareció quedarse en silencio, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Luego recordó el cuerpo impresionante del CEO y cómo él había besado cada rincón de su cuerpo, especialmente su cuello, pecho y labios. Entonces se sonrojó, desvió la mirada y fingió no entender, diciendo que había dormido como una piedra esa noche. Cha Jong-moo sonrió, así que después de todo, ella se escondía detrás de la rutina. De repente, el hombre preguntó si la secretaria había oído rumores sobre su compromiso. La chica palideció, recordando a la supuesta prometida, mientras el hombre decía que estaba sorprendido por ese chisme tan absurdo. El CEO preguntó si por eso ella había hecho esa propuesta. La señorita Min se puso nerviosa, evitando la mirada penetrante de él. No tuvo que responder, porque el teléfono los interrumpió. Ella se disculpó, sacó el móvil y revisó quién le había escrito. En ese momento su expresión cambió. Primero se sorprendió y luego su rostro se ensombreció. El hombre incluso preguntó si todo estaba bien y si el mensaje era de trabajo. Tartamudeando, la secretaria respondió que era algo personal. Un poco más tarde, en la oficina del CEO, la chica pidió un día libre para el día siguiente. Explicó que entendía lo difícil que era estar sin secretaria en una época tan ocupada, pero que realmente lo necesitaba. El hombre le pidió que no se preocupara por eso y dijo que le preocupaba más el estado de Cha Seol-ha. Ella dijo que estaba bien y que su ausencia no causaría ningún problema. Ese día, la chica aún tenía trabajo que hacer, pero estuvo mucho más callada de lo habitual. Pero el CEO no podía creer que todo estuviera bien. Al día siguiente, la chica no fue a trabajar, sino que fue a otro lugar. Cada año, cerca del invierno, visitaba a su padre. No, él no estaba muerto, sin embargo, llevaba mucho tiempo en un centro penitenciario. Cada año, desde que empezó a visitarlo, su padre nunca salía a recibirla. Eso la entristecía, pero de alguna manera ya se había acostumbrado. Una vez su padre atropelló a una persona con su coche. La atropelló y huyó, dejando el cuerpo aún con vida. Era difícil creer que su padre, tan amable y decente, hubiera hecho algo así. El hombre encargado de traer al padre intentó consolar a la chica, diciendo que cada vez que escucha que ella viene, su padre se alegra un poco. Después de eso, ella siempre pasa por una tienda cercana. En esa tienda se vendían pequeños obsequios. Ese día, ella se topó con un raro muñeco de nieve. Aún molesta, la chica dijo que quería encontrar otro juguete. Le ofrecieron cambiarlo, pero ella prefería buscarlo por sí misma. La cajera le preguntó qué juguete estaba buscando Min Seol-ha. Era Rudolph, el pequeño reno. Ese juguete le recordaba a su padre. De camino a casa, incluso empezó a nevar. ¡Qué momento tan hermoso!, pensó la chica. Era Eun-shim, preguntando cómo había ido la visita. Esa era una pregunta difícil que su amiga le hacía cada año. Después del arresto de su padre, Min Seol-ha fue enviada a un orfanato, donde conoció a su mejor amiga, Eun-shim. Mientras hablaban, la chica ya había llegado a casa. Sabía que Eun-shim estaba preocupada. Su amiga quería invitarla a salir, pero Seol-ha no tenía ánimo. En cambio, decidieron tomar una cerveza juntas en casa de la chica. Inesperadamente para Eun-shim, Min Seol-ha le agradeció por algo. La protagonista explicó que estaba muy agradecida por la amistad de Eun-shim. Al principio su amiga le dijo que no era nada, pero de pronto gritó por el teléfono:
Resultó que había algo más muy importante, una buena noticia. Aparentemente, el señor Cha se le había acercado ese día y le había preguntado por la chica. El hombre había estado preocupado todo el día por si Cha Seol-ha estaba bien. No podía sacarse de la cabeza la expresión triste en el rostro de Min Seol-ha. ¿Le habría pasado algo? Eso era lo que no le dejaba estar tranquilo. La chica llamó al CEO cuando vio que él le había mandado un mensaje. Él dijo que todo estaba tranquilo en el trabajo, pero que Min Seol-ha era una secretaria excelente. Aún así, estaba preocupado porque no había recibido respuesta de su secretaria y quería saber si de verdad estaba bien o si podía decirle por qué se había tomado el día libre. De pronto soltó que, por supuesto, no tenía derecho a insistir, simplemente le preocupaba. Ella no dio una respuesta clara, solo dijo que no era nada grave y le agradeció su preocupación. Justo después llegó su amiga y la chica se disculpó con el CEO. Él dijo que entendía y se despidió de la señorita Min. Tras la conversación, Cha Jong-moo se dejó caer en su silla y suspiró, aliviado. El hombre sintió curiosidad por saber quién había ido a visitar a la chica tan tarde por la noche. A la mañana siguiente, comenzaron a circular rumores sobre Min Seol-ha en la oficina. Las chicas decían que la señorita Min se veía más feliz y no dejaba de revisar su teléfono. Parecía que insinuaban que la secretaria podría tener a alguien. Cha Jong-moo recordó una conversación que había escuchado entre Min Seol-ha y su amiga sobre cierto chico. Y él mismo había notado lo que comentaban los empleados. Su secretaria últimamente enviaba muchos mensajes o hablaba seguido por teléfono. Incluso ese mismo día, cuando la estuvo buscando, resultó que ella nuevamente estaba hablando con alguien. El CEO se encontró con ella ya en su oficina. La chica le dijo que otra empresa había llamado, solicitando una reunión lo antes posible. Además, el director Kim visitaría personalmente dicha empresa. Y también comentó que no podría almorzar con Cha Jong-moo ese día. El tono del director se volvió un poco más triste y preguntó por qué. Min Seol-ha respondió que tenía cosas que hacer, nada especial. Entonces el director se volvió hacia ella y preguntó por qué lo estaba evitando. Min Seol-ha ni siquiera entendió del todo una pregunta tan repentina. El director apartó la mirada y preguntó si ella lo encontraba repulsivo después de aquella noche. Tal vez no repulsivo, dijo el director, pero quizás a la señorita Min simplemente no le interesa. Después de todo, se tomó el viernes libre y hoy tampoco había estado mucho en su puesto. El director preguntó si todo eso era por aquel chico que la señorita Lee había mencionado. Min Seol-ha explicó que era un malentendido. Había salido para reservar una mesa para la reunión del director y el viernes tuvo asuntos personales. Así que no estaba evitando a nadie, simplemente había coincidido así. Además fingió no saber de qué chico estaba hablando. Cuando Cha Jong-moo preguntó quién las había visitado anoche, resultó ser Eun Shim. Al escuchar eso, el hombre se sintió aliviado y un poco avergonzado. En realidad, la chica quería hablar de otra cosa, pero los interrumpió un golpe en la puerta. Un empleado dijo que se había convocado a una reunión urgente, así que ambos fueron juntos. Probablemente el hombre quería evitar un poco la conversación porque se sentía incómodo por sus preguntas. Pero tarde o temprano decidió Min Seol-ha, se lo contaría todo. La reunión no fue muy informativa, pero ya no quedaba tiempo para hablar. Después de todo, durante el horario laboral, el director trabajaba duro sin distracciones. Un poco más tarde, cuando el hombre pareció estar más libre, la chica pensó en intentar hablar de nuevo. Pero justo cuando levantó la vista, él ya estaba conversando con su colega. No prestó mucha atención para saber si era una conversación importante y decidió que podía esperar. Pasó un rato, llegó la noche, ya eran las 7, y el director aún seguía ocupado. La chica recogió sus papeles. Todo el día la había molestado lo que quería decirle. Estaba genuinamente molesta por no haber podido hablar con él. Era algo importante. El hombre apareció de repente y preguntó por qué Min Seol-ha seguía allí. Resultó que aún le quedaban algunas tareas. Cha Jong-moo le dijo que no se sobrecargara y la chica decidió que esa era su oportunidad. Antes de que Cha Jong-moo pudiera cerrar la puerta detrás de él, ella corrió rápidamente hacia él. El hombre se detuvo cuando la señorita secretaria lo llamó. Se dio la vuelta mirando con curiosidad a Min Seol-ha, que cerraba la puerta detrás de ella. La chica dijo algo inesperado. Le pidió que se olvidara de aquella propuesta.
También se disculpó por causarle molestias, pero el hombre ya estaba desagradablemente sorprendido, sin entender nada. Min Seol-ha explicó que no estaba en su sano juicio y que no entendía lo que decía en ese momento. En cambio, el director la presionó suavemente contra la superficie del escritorio, preguntándole por qué decía eso. El hombre preguntó si había sido por su torpeza. Tal vez la había lastimado de alguna manera. Min Seol-ha descartó esas suposiciones y Jong-moo, acercándose más, preguntó entonces por qué lo estaba alejando. Después de todo, según el director Cha Jong-moo, ella no le era indiferente. Durante 3 años había ocultado esos sentimientos y ahora que ella hacía esa propuesta, no podía entender por qué quería rechazarlo. Y Min Seol-ha no podía creer lo que estaba escuchando. Podía ser que ese hombre increíble, al igual que ella, hubiera sido prisionero de sus sentimientos durante tanto tiempo. Podía ser que todo ese tiempo, mientras ella reprimía sus emociones, él hubiera sentido lo mismo. Antes se había sentido mal por los rumores sobre su posible boda, y ahora resultaba que la única persona por la que ese hombre sentía algo era ella, su secretaria. Todo eso no cabía en su cabeza y se sonrojó por completo. Cha Jong-moo recordó el día libre que ella se tomó el viernes. Estuvo tan preocupado que no podía estar en paz. Quería ir a verla, comprobar que estaba bien, pero pensó que sería demasiado. Aún avergonzada, la señorita Min admitió tímidamente que ella también tenía sentimientos por el director. El hombre sonrió primero solo con los ojos, bajando la mirada hacia Min Seol-ha. Luego sonrió con los labios y colocó su mano sobre la mejilla de Seol-ha. Disfrutando de ese toque, la chica colocó su mano sobre la de Jong-moo también. Pero el hombre le recordó que probablemente ella tenía un poco de prisa en ese momento. Ella se sonrojó aún más y estaba a punto de irse, pero Jong-moo la detuvo. Dijo que hoy no tendría que hacer horas extra porque ya tenía otros planes. Al principio la chica no entendía a qué planes se refería, pero resultó que esos planes acababan de surgir, para ambos. Así que ahora ambos saldrían del trabajo para disfrutar de la compañía del otro, dijo el director general. Reclinada en la cama del hotel, la chica se sentía aún más nerviosa que la primera vez. ¿Pero qué importaba? Decidió quedarse avergonzada mientras no apartaba la mirada de aquel hombre guapo, que también se sonrojaba al inclinarse sobre ella. Una vez más, se besaron y abrazaron con pasión, como si quisieran devorarse mutuamente. Las caricias del director general también estaban llenas de emoción esta vez. Para la protagonista se sentían muy tiernas y agradables. Muy rápidamente, ciertas piezas de ropa acabaron en el suelo. Nerviosa, la chica dijo que tal vez no estuviera a la altura de las expectativas del señor Cha. Ella misma pensaba que quizá no era tan buena. Sin embargo, Cha Jong-moo creía que, incluso si eso fuera cierto, era su destino y lo aceptaría con gusto. Después de eso, volvieron a besarse, confirmando sus sentimientos a través del contacto físico. Probablemente el hombre se sorprendió un poco por lo activa y sensible que fue Min Seol-ha durante el proceso. Era como un sueño, aunque todavía dudaba de sí misma. A la mañana siguiente, la habitación del hotel estaba hecha un completo desastre. La protagonista fue la primera en despertar, sintiéndose adolorida por todo el cuerpo. El hombre no la había dejado dormir en toda la noche, hasta la mañana. Claro, después de tantas rondas, la chica no se sorprendía de cómo se sentía. Apenas Min Seol-ha tocó al hombre, él despertó de inmediato. Cha Jong-moo le tomó la mano y le preguntó si con eso quería decir que lo de ayer no había sido suficiente. Después de todo, no le importaría pasar los fines de semana de la misma manera. De hecho, el hombre admitió que le encantaría ver a Min Seol-ha a su lado cada mañana. Después se quedaron acostados mucho rato, hablando de muchas cosas y abrazándose. Y así fue como, en su primer día laborable de la semana, la chica se dio cuenta de que no había dormido nada los últimos 2 días. El sábado, Cha Jong-moo la invitó a un restaurante elegante. Incluso le cortó el filete a Seol-ha. Ella trató de explicarle que podía hacerlo sola, pero el hombre fue terco. Confesó que le gustaba cuidar de Min Seol-ha. Cada vez que su hombre soñado decía cosas así, la chica se sonrojaba como si fuera la primera vez y sonreía dulcemente. Ese fin de semana también salieron a dar largos paseos tomados de la mano. En general, por primera vez en 3 años, pasaron 2 días juntos como pareja.
Claro que, el domingo, la chica aún tenía que volver a casa, y Cha Jong-moo incluso la acompañó. Le pidió que lo llamara en cuanto entrara a su departamento. En ese momento, la chica sentía que esos 2 días habían sido como un sueño retorcido pero hermoso. Los pensamientos de Seola fueron interrumpidos por su amiga, que la llamó desde atrás. Resultó que Eun-shim la había estado llamando varias veces, pero su amiga claramente estaba perdida en sus pensamientos. Eun-shim preguntó qué podría haber hecho que la siempre cautelosa Seol-ha anduviera flotando entre las nubes. La protagonista recordó que lo último que le había contado a su amiga sobre ese hombre fue la propuesta de hacer el amor. Así que ahora compartió que ella y Cha Jong-moo estaban saliendo oficialmente. Eun-shim se alegró mucho al escuchar eso. Siempre había estado feliz por su amiga y ahora Seol-ha estaba en una relación con el hombre de sus sueños. Tomadas del brazo, se fueron a conversar sobre todos los detalles de este feliz acontecimiento. Min Seol-ha se alegraba de compartir noticias así con Eun-shim y de tener ahora un novio y una amiga maravillosa que la apoyaba en todo. Mientras tanto, en el aeropuerto, otro hombre entró en la historia. Muy serio, elegantemente vestido, acababa de llegar. Un pequeño niño se cruzó justo en su camino, señalando sus zapatos. El niño tropezó con la rueda de una maleta y cayó al suelo. El hombre rubio se quitó las gafas de sol, sin ocultar su mirada de disgusto, y bajó la vista al niño. Giró su maleta, ajustándola para pasar más cómodamente. Sin prestar más atención a nadie, dejó atrás al niño y a su madre, que corrió a recogerlo, sin una pizca de remordimiento. Resultó que estaba hablando por teléfono sobre Cha Jong-moo y su vida perfecta. Esa misma noche tenían que apresurarse para llegar a una reunión con el director Kim. En el camino, Cha Jong-moo le pidió a Min Seol-ha que encargara un traje para él. Por alguna razón, la chica se sonrojó al pensar en el traje. El hombre bromeó diciendo que su secretaria tenía demasiados pensamientos pervertidos. Cha Jong-moo se quejó un poco de que el director Kim le estaba sacando de quicio. Y tras esas palabras, discretamente buscó la mano de su amada, tocándola suavemente. Por supuesto, Min Seol-ha retiró su mano. Podrían verlos. El hombre dijo que ella era demasiado fría, y además, ¿quién podría verlos excepto las cámaras? Así que Min Seol-ha misma miró a su alrededor, girando la cabeza para comprobar si había alguien cerca. Luego tomó la mano de Cha Jong-moo y dijo que lo harían solo esta vez. Para no arriesgarse de nuevo, el CEO, al mirar a su amada, incluso se sonrojó un poco. Min Seol-ha preguntó si debía conducir, ya que el CEO había dicho que no había dormido bien, pero él se negó, recordándole que ella no tenía licencia de conducir. Solo había 3 personas en la reunión. Min Seol-ha trabajaba en su portátil, mientras Cha Jong-moo y el director Kim discutían sobre sus asuntos. El CEO les recordó que el tema de la compra del terreno debía resolverse este año, pero todo se estaba retrasando. En sus pensamientos, la protagonista admitió que la otra empresa estaba siendo negligente. Se distrajo un poco de su trabajo por culpa del director Kim, que estaba sentado frente a ella. No es que estuviera haciendo algo en particular, pero miraba a Min Seol-ha muy seguido. La chica realmente quería darle una bofetada en la cara. Incluso Cha Jong-moo notó que ella se sentía un poco incómoda. El hombre distrajo a Kim preguntándole si siquiera estaba escuchando. El director Kim explicó que se estaba haciendo viejo y que últimamente le costaba concentrarse. Tratando de mantener la calma, Cha Jong-moo repitió su pregunta. El director Kim dijo que era difícil obtener la aprobación porque la zona era actualmente un sitio turístico. Más tarde, cuando la reunión terminó, el director prometió apresurar las cosas. Mirando de reojo a la señorita Min, le sugirió ir a tomar algo. El director Kim extendió la mano para estrecharla de la chica, supuestamente para agradecerle. En su lugar, el CEO le metió las llaves del coche en la mano y le pidió que encontrara su teléfono. Dijo que necesitaba hacer una llamada, pero que su teléfono estaba abajo, en el coche. La protagonista asintió y prometió encargarse rápidamente. Mientras Seol-ha salía, el director Kim dijo que debía ser agradable trabajar con una belleza así. Incluso insinuó algo indecente de forma velada, diciendo que el cabello recogido le quedaba bien porque no estorbaba cerca de su boca. Cha Jong-moo dijo que probablemente el director Kim no pudo concentrarse durante la reunión por culpa de su secretaria. En respuesta, el director Kim preguntó burlonamente si Jong-moo estaba tan mordaz hoy por culpa de su secretaria.
Quería molestar a Cha Jong-moo, pero Jong-moo lo interrumpió diciendo que era patético. El hombre estuvo a punto de preguntar con enojo qué quería decir exactamente Jong-moo con esas palabras. Pero de repente Cha Jong-moo golpeó la pared y dijo que a eso se refería, porque incluso desde lejos se veían las grietas. Y el hecho de que su puñetazo dejara una abolladura significaba que su base era una porquería. El director Kim estuvo a punto de agregar que era una pared nueva, pero Jong-moo empezó a golpearla de nuevo. Dijo que sonaba hueca por dentro. El director Kim intentó calmar la situación, diciendo que había algún malentendido entre ellos que debía resolverse. El CEO sonrió y dijo que solo estaba diciendo hechos, ningún malentendido. Jong-moo incluso chantajeó un poco al director Kim, no directamente, claro, sino con una pregunta retórica. Mientras tanto, Min Seol-ha regresaba sin el teléfono, ya que no se encontraba por ningún lado. De repente recibió un mensaje en su celular. Alguien se disculpaba por haberla mirado raro hoy. Justo después apareció el CEO. Explicó que había encontrado el teléfono, que no iban a ir a tomar algo, así que él y Min Seol-ha se marchaban enseguida. El CEO no explicó por qué habían cambiado los planes, simplemente se adelantó. Un director Kim furioso estaba sentado en su oficina, arrugando un documento. El hombre estaba irritado de que él, el director Kim, hubiera sido humillado tan descaradamente. Antes, el director general Cha dijo que esperaba que ese hombre se disculpara con la señora Min. El director Cha Jong-moo ordenó que, como Kim tenía la tarjeta de presentación de Seol-ha, debía disculparse primero y luego eliminar su número de contacto. Cuando el asistente del director Kim entró a su oficina, le arrojaron varios papeles encima. El director Kim estaba furioso porque su asistente, Ha, no aparecía por ninguna parte. El hombre explicó que el propio director Kim había ordenado a Ha que se reuniera con el joven maestro. Justo después de esas palabras, apareció el hombre rubio que había llegado recientemente. Entró con arrogancia, sin saludar a nadie, habló con sarcasmo. Luego recogió un documento del suelo. El hombre rubio, llamado Jo Tae-gun, se acomodó en una silla frente al director Kim. Resultó que este hombre era el sobrino del director Kim. Hablaron de que Jo Tae-gun debía comportarse de una manera que la prensa no tuviera que estar encubriéndolo todo el tiempo. Mirando el documento arrugado, Jo Tae-gun dijo que probablemente tenían un enemigo desagradable en común, y ese enemigo, por supuesto, era el director general Cha Jong-moo. En el auto, la chica notó que el humor de Jong-moo había cambiado y con cuidado le preguntó qué había pasado. El hombre no quiso admitir que el conflicto había sido por Seol-ha. Jong-moo dijo que simplemente había presionado a Kim para que resolviera el asunto más rápido, y la señora Min le preguntó si había exigido una disculpa al director Kim. El hombre explicó que era un proyecto importante y que Kim probablemente lo consideró todo y se disculpó por iniciativa propia. La chica quería pedirle algo, poner una condición, pero notó algo con el rabillo del ojo. Ni siquiera alcanzó a terminar la frase, pero se sorprendió mucho por lo que vio. La mano de Cha Jong-moo estaba llena de heridas. Min Seol-ha se asustó pensando que debía haber sido por golpear y asumió que había golpeado al director Kim. Después de llegar a casa, ella curó las heridas de Jong-moo y él le dijo la verdad. El director general dijo que se había raspado la mano contra las paredes del pasillo, pero que no había golpeado a nadie. La chica le creyó, sabiendo que Jong-moo no era del tipo que recurría a los puños. Pensó lógicamente que si Kim hubiera recibido un golpe, estarían en el hospital o en la comisaría. Curó la mano de su amante de una manera un poco dolorosa, para darle una lección. Sin embargo, por supuesto, no quería hacerle daño, solo lo decía. El hombre bromeó diciendo que probablemente a Seol-ha le gustaban los golpes o algo así, si decía esas cosas. Hizo bromas sobre fetiches hasta que Seol-ha le dio una palmada en la oreja. Al levantarse, ella guardó todo y deseó que no quedara cicatriz tras la curación. Mientras se marchaba, Jong-moo le preguntó cómo se sentía. Él simplemente estaba preocupado por si ella estaba bien después de lo ocurrido. Ella respondió que estaba bien. Guardó silencio, pero pensó para sí misma que esto siempre pasaba cuando quería darle una bofetada a ese arrogante de Kim. Cha Jong-moo se disculpó y explicó que debería haberla cuidado mejor cuando escuchó los asquerosos rumores sobre Kim. Seol-ha se sentó a su lado y tranquilizó al hombre, diciéndole que todo estaba bien. Cha Jong-moo le pidió que hablara de inmediato si alguna vez volvía a sentirse incómoda. Ella estuvo de acuerdo y dijo que era hora de irse a casa.
Jong-moo no quería dejarla ir, pero Seolha explicó que tenía trabajo mañana. Cha Jong-moo le recordó que probablemente había olvidado su acuerdo. Ese mismo que hicieron en el ascensor, amarse sin restricciones. Por supuesto que no lo había olvidado, pero Jong-moo dijo de repente que mañana sería un día difícil, así que él la llevaría a casa. A la chica, en realidad, le habría gustado quedarse, pero tal vez mañana sería complicado, o quizás no. Se dio cuenta de que estaba dudando. Empezó a murmurar algo, pero la mano del hombre la atrajo por la cintura hacia él. Jong-moo la sentó en su regazo, diciendo que casi la deja ir, pero que era ella quien lo estaba seduciendo. Aunque en realidad era al revés. Él era quien la seducía, haciéndola dudar. Pero ¿realmente importaba? A Seolha no le parecía que así fuera. Así que ambos se inclinaron al mismo tiempo para besarse. Sonrojada hasta los oídos, Seolha preguntó de repente si podía desnudar a su amante. Jong-moo ya estaba a punto de rendirse, pensando que debía contenerse y dejarla ir, así que se sorprendió con lo que escuchó. Se rió ante la petición de su amada, haciéndola sonrojar aún más. Jong-moo dijo que estaría más que feliz, ya que la ropa no era necesaria. Ruborizada intensamente, la chica comenzó a desabotonarle la camisa, disfrutando incluso de ese simple gesto. Quería hacerlo porque su pareja era increíblemente guapo y musculoso. Aunque tenía algunas dudas sobre si era buena idea, temía que él pensara que era una pervertida. De repente, él la empujó suavemente contra el sofá, como si ya no pudiera contenerse más. Él mismo se sonrojó un poco, admitiendo que era más fácil controlar sus emociones en las reuniones que cuando estaba con Seolha. Y una vez más comenzaron a besarse con pasión, volcando todo su deseo en esos besos. No logró desvestirlo por completo, pero incluso con el pecho medio descubierto se veía increíblemente atractivo. Cada palabra como esa hacía que las mejillas de la chica ardieran. A Seolha también le parecía muy atractivo que Jong-moo le pidiera permiso antes de hacer algo. Como ahora, por ejemplo, dijo que solo continuarían si ella estaba de acuerdo. Unos días después, Seolha estaba sentada en su escritorio, trabajando. Se sumergió en el trabajo para no pensar en su amado. Los colegas que pasaban pensaban que era muy responsable. La admiraban, pero no la envidiaban. Incluso el CEO a veces miraba a la señorita Min con admiración. En el ascensor, ella se sentía un poco tímida y mantenía las manos quietas. Cha Jong-moo dijo que realmente quería tomarle la mano, pero Seolha le recordó que estaban en el trabajo. Además, su relación solo tenía una semana. Era demasiado pronto para mostrarlo tan abiertamente. El hombre respondió que el amor de Romeo y Julieta solo duró 5 días, y fue muy intenso. Min Seolha explicó que eso fue porque se enamoraron a primera vista. El CEO aseguró que él también se había enamorado a primera vista, incluso el director Kim podía confirmarlo. A la chica le costaba creerlo, ya que él solía ser grosero e incluso las había llamado feas una vez. El CEO explicó que simplemente no sabía cómo manejar sus sentimientos en aquel entonces. Pero ahora estaba decidido a construir una relación seria con Min Seolha. Confesó que estaba trabajando en sí mismo para convertirse en un mejor hombre para ella. Mientras hablaban, Seolha ni siquiera se dio cuenta de cuándo empezaron a tomarse de la mano. Él le pidió que no lo dejara colgado y a cambio prometió contenerse de tocarla en la oficina. Seolha dijo que realmente no tenía intención de dejarlo. Antes de irse, la chica le recordó sobre la reunión en Incheon programada para el día siguiente. De repente, Cha Jong-moo se detuvo, sin siquiera salir del ascensor. Mirando a alguien con ojos sorprendidos, preguntó por qué esa persona estaba allí. Era una mujer mayor distinguida, vestida con ropas lujosas. Pronto estaban tomando el té. El que había elegido Seolha resultó ser muy de su agrado. La mujer le pidió a Jong-moo que al menos sonriera. No se habían visto en 2 años. El hombre señaló que habían pasado 2 años, aunque ella se había mudado a Bonju hacía 3. Jong-moo explicó que la boda de su amigo fue 1 año después de su mudanza. La señora aplaudió al recordar que, en efecto, su hijo estuvo en esa boda. Jong-moo creía que simplemente ella no lo había notado y que no le importaba, aunque siempre se excusaba diciendo que era por su edad. También hablaron brevemente sobre la salud del director.
Finalmente, Cha Jong-moo le preguntó por qué su madre había regresado tan repentinamente a Corea. Dejando la taza de té sobre la mesa, ella respondió que era evidente. En unos días se acercaba una fecha importante para ellos, porque algo había ocurrido años atrás. La mujer no quería entrar otra vez en detalles, ya que era demasiado doloroso. Pero el hombre seguía sin entender. Todos esos años, su madre había sido indiferente. ¿Por qué había regresado ahora fingiendo lo contrario? La madre entrelazó las manos, sin negar siquiera las palabras de su hijo. Mirando por la ventana, admitió que había soñado con aquella chica. La chica estaba llorando. Incluso le pareció que esa misteriosa joven quería decir algo, pero no podía. La mujer preguntó si Jong-moo seguía enojado con ella. Entendía que Jong-moo y esa chica eran cercanos, pero ella, como madre, también había sufrido. Sentada en la silla, Seol-ha reflexionaba sobre la reacción del CEO. Había entrado a la oficina solo para llevarles el té, pero Cha Jong-moo le dijo que volviera a su trabajo. Y ciertamente parecía triste. Ella le sonrió por última vez, fingiendo no haber notado nada, y se marchó. Pero la atmósfera sombría la dejó inquieta. Una llamada telefónica la sacó de sus pensamientos. Contestó rápidamente. Sin embargo, lo que oyó sonaba un poco triste. La chica sospechó que el señor Cha tenía otra migraña, a pesar de haber tomado recientemente su medicina. Le llevó té de verbena, explicándole que ayuda con las migrañas. También le trajo el medicamento que él había pedido por teléfono, pero le recordó que ya lo había tomado hace poco. Seol-ha se disculpó con la señora por interrumpir su conversación, pero la mujer resultó ser amable y le dijo que no se preocupara. Luego, Seol-ha le entregó el medicamento al CEO, pidiéndole que esperara antes de tomarlo. La chica se disculpó una vez más, hizo una reverencia y salió. En realidad, no quería quedarse allí, temía interrumpir su charla. Pensó que podría manejarlo mejor, pero se sintió incómoda frente a la madre de Jong-moo, y la oficina tenía un aire sombrío, como si claramente no fuera bienvenida. Pero Min Seol-ha solo esperaba que Jong-moo no tomara demasiadas pastillas. Durante un momento, el CEO dudó si debía tomarlas. Su madre comentó que parecía tener dolores de cabeza frecuentes. Jong-moo explicó que era normal, ya que siempre estaba ocupado con el trabajo. La mujer también notó que, cuando la señorita Min entró, él pareció relajarse un poco. Admitió que era poco común que su hijo se interesara en alguien. Su madre dijo que le agradaba Seol-ha, le parecía una buena persona. Girando las pastillas entre las manos, finalmente las dejó sobre la mesa. Le dijo a su madre que, en realidad, Seol-ha era demasiado buena para él. Sentada en casa, Seol-ha se preocupaba por si Jong-moo estaría bien. Él nunca mostraba sus emociones, ni siquiera en situaciones terribles, pero hoy se veía sombrío. Le entristecía solo pensar que algo le hubiera podido pasar a Jong-moo. Eun-shim notó la tristeza de su amiga. Se estaba quedando en casa de Seol-ha por problemas con la calefacción y la molestó un poco con bromas. Eun-shim la abrazó con fuerza, diciendo que se alegraba mucho por su relación con Cha Jong-moo. Ambas se distrajeron al recibir un mensaje urgente. Había una tormenta de nieve afuera y las carreteras estaban bloqueadas. Eun-shim se levantó de inmediato, mientras el rostro de Seol-ha se ensombreció ligeramente al oír la noticia. Eun-shim dijo que no soportaba tener que envolverse en capas de ropa y que prefería el calor. Y Seol-ha, bajando la mirada, estuvo de acuerdo. Había llegado nuevamente esa época del año, la que años atrás dividió su vida en un antes y un después. Mientras tanto, su amado tampoco se sentía mejor, y era una época triste para él también. Su madre le había propuesto anteriormente visitar juntos ese lugar especial. Él también recordaba que alguien mencionó que aquella misteriosa chica solía llorar mientras dormía. Jong-moo no entendía por qué lloraba. ¿Qué quería decirle? Resultó que muchos años atrás, un hombre atropelló a esa chica y la dejó allí, aún con vida. Ese hombre era el padre de Min Seol-ha, aunque ellos no lo sabían. Por eso él siempre conduce y nunca permite que nadie más lo haga. No podía dejar de preguntarse qué habría querido decirle, qué trataba de expresar entre lágrimas. Quizás ella estaba triste porque la última vez solo él fue a visitarla. De pronto sintió el impulso de llamar a alguien. Alguien respondió su llamada, sonriendo al ver cómo se estaban dando las cosas. Pero durante los primeros segundos, Jong-moo no pudo pronunciar ni una sola palabra. Exhalando, Cha Jong-moo dijo que realmente quería hablar con su padre.
El hombre no tenía tiempo los fines de semana porque iba a jugar golf para hablar de negocios. Su padre le sugirió que lo acompañara para involucrarse en los asuntos empresariales. Pero Jong-moo no mostró interés, ya que tenía otros planes que no podía cancelar. Cha Jong-moo le explicó a su padre que al menos deseaba que se llamaran más seguido, pero su padre le dijo que revisara un documento en su lugar y colgó. Cha Jong-moo suspiró, apartando el teléfono de su oído. ¿Sería posible que su padre ya se hubiera olvidado de ella? Al día siguiente, Seol-ha trabajaba en su portátil, mientras algunas compañeras hablaban del aniversario de la empresa y del día libre que tendrían. También le preguntaron a la señorita Min qué planes tenía. Una cansada Seol-ha simplemente respondió: «Dormir. Realmente necesito dormir». Al ver lo adormilada que estaba, las chicas incluso le regalaron una bebida vitamínica. A juicio de Seol-ha, Jong-moo parecía muy apagado cada vez que lo veía. Hoy apenas habló, no la molestó ni hizo ninguna broma. Seol-ha no sabía si debía preguntarle por qué estaba de mal humor. En lugar de eso, él fue quien le preguntó si estaba bien, notando que se veía cansada. Aquella bebida vitamínica le había ayudado un poco, así que respondió que todo estaba bien. Jong-moo le dijo que podía irse a casa sola, ya que él tenía mucho trabajo pendiente. Junto con Eun-shim, quien estaba encantada por el próximo día libre, Seol-ha fue arrastrando los pies de regreso a casa. Le angustiaba no haberle preguntado cómo estaba o qué le pasaba, y ahora estaba aún más preocupada. De repente se detuvo en seco. Eun-shim se giró hacia su amiga y Seol-ha se disculpó de inmediato. Apretando su bolso contra el pecho, dijo que tenía que volver con el director Cha. Eun-shim cruzó los brazos y dijo que lo sabía, que Seol-ha no se iría a casa tan temprano. Pero no había nada por lo que disculparse y podía ir tranquila a ver a su amado. Mientras Cha Jong-moo trabajaba, empezó a dolerle la cabeza, así que se recostó un momento. Sin darse cuenta, Cha Jong-moo se quedó dormido. Soñó con la misma chica. Ella lo había llamado hace unos años para decirle que por fin tenía a su Rudolph. Cha Jong-moo le respondió que eso era bueno, ya que había hablado de ese peluche todo el año. Ella miraba el regalo con satisfacción, sonriendo y sonrojada por el frío. Jong-moo no pudo acompañarla en ese momento porque tenía una reunión. Pero por el teléfono escuchó un estruendo fuerte, se asustó y le preguntó si estaba bien. Pero Hyun-young nunca le volvió a responder. Aquellos recuerdos, que ahora eran sueños, eran su peor pesadilla, de la cual se despertó. Era insoportable recordar aquel maldito día en que la chica falleció. La voz de Min Seol-ha, llamándolo finalmente, lo hizo despertar del todo. Por fin, ella le preguntó con ansiedad si el director estaba bien. El hombre no respondió de inmediato. La atrajo por la cintura y la abrazó. La chica le devolvió el abrazo y tras calmarse un poco, Jong-moo le preguntó por qué había venido. Min Seol-ha explicó que quería esperar al señor Cha. Cha Jong-moo notó un abrigo cubriéndole la pierna, lo recogió con la mano y se sorprendió. Resultó que Min Seol-ha pensó que podría tener frío y lo había arropado. Ella dijo que Jong-moo podía contarle lo que le preocupaba, que lo apoyaría en todo lo que pudiera. El hombre pensó que la visita de su madre debía haberla dejado intranquila. Explicó que simplemente estaba un poco sensible, nada más. Y entonces apareció el viejo, Jong-moo. Le tomó la mano y dijo que no la soltaría jamás, ni siquiera en la muerte. Seol-ha se sonrojó y Jong-moo le preguntó si tenía planes para esa noche. Lógicamente no los tenía, ya que había regresado solo para esperarlo. El hombre le colocó un abrigo sobre los hombros a Seol-ha y dijo que el trabajo podía esperar. Tenían otros planes. En casa lo primero que hizo fue cambiarse de ropa y decir que necesitaban comer algo. Eligió su ropa más pequeña para que Seol-ha se cambiara. La señorita Min se sintió un poco incómoda al entrar en la cocina. Mientras entraba, dijo que la ropa le quedaba un poco grande, pero era lo suficientemente cómoda. El hombre dijo que eso estaba bien y se giró rápidamente, totalmente sonrojado. Seol-ha se sentó a la mesa mirando a su alrededor. Admitió para sí misma que la casa de su amado estaba mucho más limpia que la suya. Mientras tanto, Jong-moo colocó 2 platos de pasta con camarones sobre la mesa. Min Seol-ha dijo que incluso se sentía un poco avergonzada. Pero tenía hambre. Además, la comida preparada por ese hombre estaba realmente deliciosa. Él sonrió y le deseó buen provecho. Más tarde, ambos decidieron que sería buena idea ver una película. Min Seol-ha estaba encantada, aunque fuera una película de terror. Le encantaban las películas y comentaba mucho mientras las veía.
Al emocionarse, apretó ligeramente la pierna de Cha Jong-moo. Al darse cuenta, se avergonzó de inmediato y retiró la mano. Jong-moo bromeó diciendo que, si solo quería tocarlo, bien podía haberlo dicho. Incluso le tomó de nuevo la mano y la acercó a él. Colocó su mano sobre su pierna y le dijo que le gustaba cuando lo tocaba. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.